las 8 de la noche y como todos los jueves estamos otra vez juntos para tratar un tema muy interesante en realidad y profundo y una de las, como he puesto en mi post, una de las grandes taras que tiene nuestro país sobre el tema del racismo, ¿no? Y esto es un tema que en realidad es un tema sistémico, es un tema estructural que en realidad nos ha impedido que nosotros nos consolidemos como una verdadera nación. Y esto es un fenómeno mundial, no es solamente pasa en el Perú, por supuesto pasa en muchos países y todos tienen orígenes distintos. Por supuesto tiene que ver con el colonialismo, con estos grandes potencias que empezaron a colonizar ciertos países, someterlos, ¿no? En función de sus propios intereses económicos. En realidad, el racismo viene a ser una suerte de ideología, ¿no? Porque se impone a través de ideas, pensamientos, creencias, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, los españoles, en un momento cuando empezaron a colonizar América y sobre todo el Perú, pensaban que los indios no tenían alma, ¿no? Y por lo tanto, como no tenían alma, había que evangelizarlos para que tengan alma, ¿no? Para que puedan ser sujetos de tener cierta presencia en una sociedad que ellos estaban implantando. Incluso se discutía en España cuál iba a ser el rol natural de los conquistadores, ¿no? Por supuesto llegaron a la conclusión de que los conquistadores eran los amos, naturalmente, y que naturalmente también los siervos iban a ser los indios, ¿no? En fin, esto ha traído como consecuencia, por supuesto, que se mantengan las castas, como seguro lo va a explicar el invitado esta noche, de cuáles son los orígenes en realidad del racismo. Y antes de invitarlo para conversar sobre este tema, quisiera leer algunas cifras que he tomado de Alerta contra el Racismo, que es una página web que está en español, en quechua y en aymara, y que sirve en realidad para denunciar casos de discriminación o de racismo. Es verdad que también que el racismo no se denuncia con mucha frecuencia, ¿no? Generalmente lo dejamos pasar, salvo en algunos casos muy específicos cuando se han viralizado algunos videos muy explícitos de racismo, y lo hemos visto en algunos casos. Pero normalmente no se... Según estas cifras de la página Alerta contra el Racismo, el 59% de los peruanos y peruanas perciben que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, por su vestimenta o por su idioma, ¿no es cierto? El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel y porque son asociados a la delincuencia. Y el 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar y por su vestimenta. ¿Cuáles son los motivos de la discriminación? El 32% dice que es por la vestimenta, el 25% por la forma de hablar, el 26% por los rasgos físicos y el 19% por el color de piel. Como vemos, cifras realmente que muestran un panorama bastante claro de cómo va el racismo en nuestro país. Así que esta noche he invitado a mi amigo el historiador Jorge Bedregal a hablar sobre este tema. Vamos a hablar con él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Omar, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo nos volvemos a conectar para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Hay un eco, me dice Diego, que siempre es el que se anda fijando en todos los detalles, pero bueno, espero que no sea molesto. Es un Jorge ruidito como querido, que alguien está pasando páginas. ¿Sí? Sí. Pero bueno. Jorge, ¿cuándo se inicia el racismo? ¿Podríamos identificar un origen del racismo en el Perú? En realidad sí, y tiene varias vertientes, ¿no? Pero quizás la que más nos interesa, la que más nos acomoda para poder interpretar históricamente hablando el proceso, es esa división que trajeron los castellanos, los conquistadores, cuando llegaron para ubicar y controlar y administrar una sociedad que para ellos era absolutamente desconocida en un principio y que tenían que
de alguna u otra manera gestionar, porque estamos hablando de millones de personas en ese momento, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál fue la división que hicieron? Una bastante sencilla. Era República de Españoles y República de Indios. Los De indios indios. eran los que proveían de trabajo, de mano de obra, pagaban impuestos y de alguna u otra forma se relacionaban con los españoles a partir de los caciques. O sea, son sus propias autoridades, las propias autoridades reconocidas, inclusive con nobleza reconocida, de los indígenas que de alguna u otra manera establecieron ese sistema. Pero un sistema muy eficiente, duró casi 400 años. O sea, donde Ajá. los indígenas tenían sus propias leyes constitucionarias, tenían la posibilidad de elegir a sus propias autoridades. Los caciques tenían pues una suerte de diferenciación de casta porque podían entrar a la iglesia, podían montar caballo, usar armas, usar ropa española, etcétera, cosa que no podía hacer el vulgo. Hasta ahí no había problema, digamos que había sectores claramente definidos donde los indios ocupaban un puesto dentro de la producción agrícola fundamentalmente, Ajá. y los Fundamentalmente. españoles se hacían cargo de las ciudades, ¿no? Por decirlo así, Ajá. los oficios, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empieza a romperse esto? Cuando empiezan a aparecer los mestizos, ¿no? O sea, aparecen ya los africanos traídos pues en modo esclavista aquí al continente, no solamente al Perú, y empieza un fragor, un frenesí sexual alucinado, ¿no? Porque tienes primero los españoles que por el lado paterno y Ajá. las indígenas por el lado materno, o sea, el mestizaje siempre tiene un signo de violación al inicio, ¿no? Claro, claro. Cómo empezaron a dar producto, ¿no? Que no eran al principio muy significativos, es más, se asimilaban rápidamente a alguno de los dos lados, ya sea al lado del indio o al lado español. El primer mestizo célebre en el Perú es Diego de Almagro el Mozo, que es quien Ajá. termina dándole la estocada a Pizarro. O sea, él era Claro. hijo de Diego de Almagro el Viejo, uno de los socios de la conquista, con la hija de un cacique panameño, ¿no? Entonces, es el primer mestizo famoso, pero nunca se identifica como mestizo, siempre se le coloca, inclusive hasta con rasgos españoles, ¿no? Pero Claro. fue el primer mestizo famoso, ¿no? Pero después ya vienen las mezclas de mezclas, ya no solamente españoles o blancos con indígenas, sino españoles con africanos, africanos con indígenas. Luego esas mezclas se fueron mezclando hasta que al final produjo un zafarrancho social alucinante. Eso Ajá. explica de alguna u otra manera esa obsesión que tenemos los peruanos de etiquetarnos por muchas cosas. Tú has mencionado las cifras de alerta contra el racismo, que a mí siempre me han llamado la atención, ¿no? Como el color de la piel ocupa el último lugar de los principales motivos, cuando en otros lugares es al revés, ¿no? El color de la piel es el principal motivo de discriminación. En el Perú no. ¿Por qué? Porque acá es importante cómo te apellidas, cuál es el color de tu piel, entre otras cosas, cuál es la forma de tu pelo, qué comes, dónde has nacido, en qué colegio has estudiado, ¿no? Recuerda el último libro que ha salido ahí, y tú en qué colegio estudias, ¿no? Eh, ¿Qué comes? ¿Cómo vistes? ¿A dónde vas en tus vacaciones? Todos esos detalles Ajá. sirven para establecer una suerte de jerarquía, de escalera social, donde lo más probable es que siempre te estén empujando hacia abajo y tú estás agarrándote a codazos para subir, ¿no? Ajá. Es decir, el dinero, Se te cortó. ¿Podrías repetir, por favor, Omar? si el dinero y la educación blanquean. Sin duda, pero no solamente eso. Fíjate, hay un proceso bien interesante en el Perú que, digamos, de ascenso social, que desde antes, poco antes de la República hasta adelante, es lo que permitió el ascenso de varios sectores, inclusive los mestizos, ¿no? Y es la iglesia, la burocracia y el ejército. O sea, como se necesitaba gente en estos aparatos, pues empezó a atraerse más gente, más gente, más gente, y entre los cuales estuvieron muchos mestizos, que encontraron el motivo para subir. Luego viene la universidad como el gran catalizador, ¿no? O sea, el sueño del cartón propio, ¿no? El sueño del título, el sueño del grado, ¿no? Que supuestamente ya automáticamente te hace subir en la jerarquía. Porque recuerda que el racismo en realidad, tú lo has dicho bien, es una ideología. Y es una Claro. ideología que parte de creencias. ¿Cuáles son las creencias? Bueno, tú sabes que Harari hizo el gran aporte de decir pues que tanto de espectáculo tiene la invención de la rueda, del fuego, de cómo trabajar la piedra, cómo dominar el bronce y todo eso.
a la fabricación de ficciones. O sea, lo que nos hace seres humanos es que somos capaces de fabricar ficciones y hacer que otros las crean, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió que las razas existían, ¿no? Particularmente hay una versión moderna del racismo que aplica eso, ¿no? A partir del siglo XIX, XVIII, XIX, se empieza a construir un racismo científico, es decir, se parte de la idea de que las razas existen. Es más, el mundo se divide en 4 grandes razas, ¿no? La raza de bronce, la raza amarilla, la raza negra y la raza blanca, ¿no? En una perspectiva bien digamos, limitada, ¿no? Miope de la red. Pero resulta de que cuando aplicamos lo que significa raza para la biología, por ejemplo, para el ser humano no se aplica. O sea, no hay razas humanas. Lo que hay son diferencias fenotípicas de descripción externa de los seres humanos. Nada más así. No hay... No, pero el problema no termina ahí en la creencia de que existen razas, sino de que estas tienen jerarquía. Ahí es donde viene el problema. Porque ahí es cuando se convierte en ideología, porque se convierte en una lucha política, ¿no? Claro, sin duda, porque la biología lo ha zanjado clarísimamente. En realidad, es una sola raza, la raza humana. Exacto. Volviendo al Perú, y me parece interesante lo que has explicado sobre cómo se genera este racismo con la llegada de los españoles, el crecimiento de la República de los españoles. Porque al final, como tú bien lo has dicho, nunca funcionó, porque la mezcla se produjo casi de inmediato, ¿no? Pero hay una ruptura con Velasco, digamos, este sometimiento que, por supuesto, viene como parte del racismo y la discriminación, se rompe con Velasco. Velasco es un mito para, digamos, dar un paso adelante en la lucha contra el racismo. Sin duda, muchos atribuyen, y es más, algunas personas que nosotros conocemos han atribuido al nacimiento del indigenismo como la parte visual que incorpora, ¿no? digamos, a la población indígena, sobre todo, al quehacer nacional. Pero esto es bien complicado porque repito, es bien fácil caer en el reduccionismo, ¿no? Es decir, a reducir todo a una causa única y ya desde ahí analizar todo. Son muchas variables las que intervienen en este asunto del racismo. Tienes razón, o sea, hay muchas personas que dicen que Velasco, yo creo que Velasco, el gran mérito de Velasco fue convertir a los indios en seres visibles con propiedad, porque era indio, recuerda, ¿no? Campesino, él decía, no indio, ¿no? Exactamente. Campesino. El patrón no comerá más de tu pobreza. O eso significa que el indio se convierte en un agente económico fundamental porque el patrón se alimenta de precisamente lo que produce el campesino, ¿no? Entonces, de pronto, alguien se dio cuenta, oye, sí, pues existen, y lo que es peor, nos dan de comer, ¿no? O sea, nosotros los estamos explotando. Creo que ese es el gran mérito de Velasco en este caso, ¿no? En este sentido. Pero hay otros momentos que son claves, ¿no? Hablábamos del indigenismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay un precioso libro que yo te lo recomiendo, que es de Marisol de la Cadena, una antropóloga limeña, pero que ha vivido mucho tiempo en Cusco, que ella tiene un libro que yo cuando lo vi, pensé que había un error ortográfico allí, ¿no? Porque decía indios mestizos. Es un libro editado por IEP. Entonces dije, no, acá le falta una coma, ¿no? O sea, indios, coma, mestizos, en el Cusco republicano, ¿no? Y el indigenismo, ¿no? Más o menos así es el título, no recuerdo bien. Pero ahí plantea de que el indio se amestiza conforme se acerca a la ciudad. O sea, no deja de ser indio, pero cada vez es más mestizo cuando se acerca a la ciudad. ¿Y cómo se acerca a la ciudad el indio? Ella lo distingue en Cusco a través del mercado. Y específicamente el mercado San Pedro, ¿no? Ese mercado precioso donde venden un pan con nata que yo nunca olvidaré. Ella investiga esto en los años 30, ¿no? Y ella descubre todo un mundo conceptual que había sido poco visto. Por ejemplo, la Sociedad Indigenista del Cusco organizaba certámenes de belleza para elegir la india más bella. Pero no era la india más bella físicamente hablando, sino era la india que más se pareciera al estereotipo de india que habían creado en su cabecita los indigenistas. Entonces agarraban a chicas, chicos de cualquier edad, ¿no? Les tomaban fotografías a las mujeres desnudas, completamente desnudas, pero no con un afán erótico, sino con un afán para demostrar que tienen las espaldas anchas, las caderas cortas, poca existencia de vello púbico, por lo tanto eran indias, podían participar en el concurso. Porque la idea de ellos es que la mujer india es frígida.
O sea, no tiene impulso sexual pues desatado como sí lo tienen otros grupos sociales, particularmente las negras, los amazónicos, ¿no? En este caso las indias eran frígidas. Y había que alimentar esa frigidez porque es la que impedía el mestizaje. O sea, más o menos el consejo era, no vayas al campo a violentar, romper, seducir a las indias, porque eso está produciendo lo que no queremos, que es el mestizaje. Queremos indios puros. Ahora alguien dirá, pues bueno, pues el siglo XX, pues el siglo pasado, no tenían derecho a pensar así. Recuerda que Lian Carpe era purista, o sea, la esposa del presidente de la República Peruana, Alejandro Toledo, era purista y ella consideraba de que había indios puros, indios impuros, porque se habían amestizado, y el resto, ¿no? Los pituquitos de Miraflores. Entonces, si te das cuenta, ese mecanismo todavía funciona con una fuerza impresionante, ¿no? Sí. Mira, es verdad. Y ahí tengo que rescatar varias cosas de lo que has dicho, porque en efecto fue Velasco quien quita el Día del Indio para convertirlo en el Día del Campesino. Campesino, exacto. ¿Cierto? Y también ya se establece que prácticamente los indios no deben ser llamados de esa manera, o los indígenas no deben ser llamados como indios. Entonces la pregunta es, ¿existen indios en el Perú? Indio no es un gentilicio, digamos, de la India. Se cortó. O sea, sí, no sé si me estás escuchando, pero a ver, dime, ¿me escuchas ahora? ¿Ahora me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Se cortó lo último que estabas diciendo sobre la pertinencia del término indio. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escucho mucho mejor. Ya, mucho mejor, perfecto. Estaba apuntando que en efecto el hecho de llamarlos indios es un tema que viene de España, porque ellos entienden que han llegado a las Indias, ¿no es cierto?, en América Latina. A las Indias occidentales. Occidentales, claro, pero realmente somos indios, o sea, es una raza india, digamos, mejor dicho, la casta de indios en el Perú. No, es una simplificación para usos administrativos. O sea, a las personas originarias de un lugar se les dice indígena. O sea, indígena viene de índice, o sea, de aquí, gen de nacimiento. O sea, los que nacieron aquí son indígenas. O sea, todos los peruanos somos indígenas peruanos. El problema está en que cuando se convierte en sinónimo indígena con indio, ahí viene el problema, porque entonces el análisis se rompe por una sinonimia que no debería existir, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir, pues no, en el caso peruano son andinos. En el caso de Chile, Argentina, pues no sé, hay patagónicos, hay puelches, hay tehuenches, ¿no? Mapuches, acá en el mundo ¿no? andino tenemos también un montón de etnias diferentes, de formas diferentes de entender, que los españoles se dieron cuenta, ¿no? Estaban los Yarabay, estaban los Puquina, estaban los Moche. Es decir, había mucha cuestión, pero para simplificar se les puso indio a todo. Pero ojo, Velasco no fue el primero que utilizó, que trató de deshacer el término indio como ese término con carga peyorativa. San Martín, cuando llega al Perú, uno de los primeros decretos que tiene es decir que ya no hay indios, no hay blancos, borra los privilegios de los españoles y de los blancos en general. Y lo que dice, somos peruanos. Creo que es la medida más liberal que se tomó en el proceso de independencia. Por eso siempre a mí me parece una paradoja que a San Martín se le achaque lo conservador por el asunto de la monarquía y toda la cuestión, y a Bolívar se le achaque más bien lo liberal, cuando Bolívar era en realidad un aprendiz de dictador brutal, ¿no? Y más bien él dijo, no hay peruanos, lo que hay son indios propietarios. O sea, yo necesito que los indios se conviertan en ciudadanos. ¿A través de qué? A través de la propiedad. Entonces les reconocemos la propiedad comunal, deshacemos la propiedad comunal y convertimos la propiedad en algo individual, les compramos las tierras, hacemos las haciendas y todo se jorobó porque al final de cuentas volvieron a ser siervos, ¿no? Es decir, fíjate, yo dije una frase hace mucho tiempo en un evento académico que teníamos, de que los indios la pasaron peor en la República que en la colonia. O sea, en la colonia por lo menos tenían un defensor de indios, tenían sus leyes, ¿no? O sea, unas leyes muy paternalistas y protectoras, ¿no? Pero en cambio en la República, como les desaparecen todo el asunto de la comunidad, los deshacen como personas y la comunidad se desarma
Y es ahí cuando se aprovecha para romper la poca propiedad que tenían, ¿no? Y es ahí cuando nacen las haciendas, los gamonales, etcétera, que le Claro, hemos arrastrado hasta Velasco. Vuelve a aparecer hasta Velasco en la Velasco. ecuación. Claro, claro, sí, y en realidad el aporte de Velasco, quizás lo que se les pueda reconocer es que en efecto les dio ciudadanía, ¿no? Hizo que sean Claro. visibles, les dio identidad, porque no tenían hasta ese momento ni siquiera un documento de identidad, ¿no? Exacto. Había pues el gamonalismo, en efecto estaban sometidos, no existían prácticamente, no votaban, ¿no? Eran, digamos, eran peruanos de segundo orden. Pero todo esto genera resentimiento, ¿verdad? Y un resentimiento que probablemente dio origen a lo de Sendero. Fíjate, Carlos Iván de Gregori se hizo también la pregunta de oro y en esa pregunta también entraron las meditaciones de Nelson Manrique, de nuestro amigo Gonzalo Portocarrero, que todavía lo extrañamos tanto. Entraron en esa cuestión y resulta pues que hemos descubierto, fíjate, ha tenido que pasar un tiempo para esto, de que Sendero no tiene ninguna referencia reivindicativa desde el punto de vista étnica en ninguno de sus principios partidarios, políticos, etc. Porque lo daba por hecho. O sea, más o menos decía, si es blanco y es citadino, ya es sospechoso. Tiene que ser un blanco capaz de renunciar como lo hicieron tanta gente, ¿no? Desde Gringo Olivares, que conocimos aquí en Arequipa, ¿no es cierto? Hasta algunos que estuvieron al lado del proyecto demencial de Sendero y que salían pues de los grupos de poder, ¿no? Pero esos sí no son sospechosos. Los que sí son sospechosos son los que viven en la ciudad, tienen educación, etc. Acuérdate de Pol Pot en Camboya, ¿no? El hecho de usar lentes ya te hacía ser sospechoso de ser contrarrevolucionario, ¿no? Lo mismo sucedía con Sendero, o sea, Sendero desconfía de la academia, Sendero desconfía de las personas que, sobre todo de la clase media, ¿no? Porque siempre piensa que la clase media es capaz de renunciar a todo con tal de no perder sus privilegios, ¿no? Jorge, en efecto, todo ese tema de estos grupos raciados, digamos, que son discriminados de alguna manera, también buscan, tienen sentimientos aspiracionales. En realidad, ellos buscan también ubicarse en la sociedad, ¿no es cierto? ¿En qué momento estos grupos empiezan a tomar algunas decisiones sobre los hijos, por ejemplo, y que dejan de llamarlos originalmente comunicasios o como con nombres que conocidos normalmente en el Ande, para Omar. llamarse John, para llamarse Omar, para llamarse Jorge, qué sé yo, en fin, ¿no? Eric, más bien nombres anglosajones, ¿no? ¿En qué momento pasa eso y por qué? Sí, lo escuché ¿cómo se llama? Rospigliosi. Referirse que este asunto de los cambios de nombre, porque se burlaban de que el nombre del hijo del presidente era Kevin, ¿no? A mí me parece muy estúpido lo que dice, bueno, Rospigliosi también me parece muy estúpido, ¿no? No es un elemento aspiracional, ¿ah? No, para nada. Si nosotros revisamos los juicios, que alguna vez me lo propuse, pero no he tenido tiempo para hacerlo, los juicios de cambio de nombre desde 1900 para adelante, vamos a encontrar una continuidad, sobre todo entre los años 60 y 70. Sí hay cambio porque se acercan las fronteras y empieza pues el hecho de que algunos viven fuera de las ciudades siendo campesinos y que migren a las ciudades. Recuerda que la estructura mental de la época decía que si estás en el campo y eres indio, eres campesino. Si estás en la ciudad, eres sirviente, ¿no? Entonces, pero cuando empieza a romperse esas fronteras y empiezan a aparecer indios en la ciudad que no son sirvientes, e indios en el campo que no son campesinos, son comerciantes, etcétera, ahí es cuando viene una suerte de necesidad de defenderse. O sea, es una estrategia para no salir de la sociedad. O sea, al llamarte pues como te llamas, ¿no? Con tus apellidos típicamente andinos, por lo menos de alguna u otra manera inserto en los nombres una cuestión más urbana, más políticamente aceptable, ¿no? O sea, es una estrategia que a los codazos trata de hacer un espacio en una sociedad que es terriblemente hostil y terriblemente discriminadora, ¿no? Es para eso, no es una, ay, sí, yo quiero ser mejor. No, 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 para nada. Es más bien, bueno,
se refieren a los nombres extranjerizantes, ¿no? Que usamos los peruanos. Pero, bueno, seguramente las personas que opinan de eso no saben cómo en Colombia o en Cuba o en México se utilizan los nombres, ¿no? En México son más tradicionales. En Cuba y en Colombia son mucho más, los venezolanos igual, ¿no? Se sacan unos nombres de la manga que yo jamás había escuchado y que jamás voy a volver a oír, que no sea, digamos, de los portadores venezolanos, ¿no? Entonces, yo no sé qué se asombran en el Perú. Es que en el Perú la tendencia no solamente es a cambiarse de nombre, sino fundamentalmente cambiarse de apellido. O españolizarlo o extranjerizarlo, o simplemente borrar el apellido andino y colocarle un apellido más bien o castellano o extranjero, ¿no? O sea, entonces los Quispe se convierten en Quimper y así sucesivamente, ¿no? Sí, y ahí hay un tema que me gustaría que lo comentes. Cuando se han hecho encuestas sobre si eres racista o no, la mayoría dice que no lo es, ¿no? Y algunos incluso argumentan, como no suelen hacer normalmente cuando se habla de la homosexualidad, de que no, si yo también tengo amigos homosexuales, ¿no? Entonces, por lo tanto, no soy homófobo. Igual, en el tema del racismo es lo mismo, es decir, todos dicen, no, yo no soy racista. Todos lo niegan en realidad, ¿no? Pero todos somos racistas de alguna manera. Sí, sin duda. Y especialmente los arequipeños, Omar, o sea, tú y yo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura. Tú sabes que lo que más tarda en cambiar en una sociedad es la cultura, ¿no? Los referentes culturales son los que más se afianzan, se afiatan ahí. Y el racismo tiene una característica, se esconde hasta en los lugares más inopinados, ¿no? Fíjate, nadie podría acusar a José María Arguedas de racismo, o sea, sería un sinsentido. Pero si tú empiezas a leer, tú te vas a dar cuenta de que José María Arguedas piensa que los que tienen más lugar en la sociedad peruana de los años 50, 60, que es lo que él estudió como antropólogo, eran los indígenas del centro porque habían sido más mestizos. O sea, habían tenido un proceso más largo y más sostenido de mestizaje. O sea, claro, en la época ser racista era parte del sentido común. O sea, vamos, igual la homofobia, ¿no? O sea, igual la misoginia. O sea, las mujeres empiezan a votar en el Perú a partir de los años 50 y no para presidente, sino para alcalde, ¿no? Y después se les enchufaron los alcaldes designados y ya no pudieron votar. O sea, recién se convierten en ciudadanos en los 70. Entonces, si te das cuenta, era parte del sentido común. Ahora, eso se ha quedado inserto, muy inserto en las personas, ¿no? Y no solamente en las personas, la realidad se cromatiza, ¿no? A partir de lo que te decía, la jerarquía. Te voy a contar una anécdota. Tú conoces a mi perra. Mi perra, pues, es una preciosura de color blanco, porque es albina, ¿no es cierto? Entonces tiene un pelo blanquísimo, ¿no? Y una vez Verónica la estaba llevando por la avenida y una persona le dijo, ¡ay, qué bonita que es! ¿Qué raza es? No, le dices chusca. ¿Cómo va a ser chusca si es blanca? O sea, fíjate cómo se mete la idea de que la blancura es una característica positiva, ya no solamente en las personas, sino en los perros. O sea, no te pases, pues. Y es Claro, que, como te digo, sinónimo de pureza. claro, se encubre el tema de la creencia, etcétera, y dices, no, yo no soy racista, pero que mi hijo no se junte con ese cholo. Claro, ¿No? claro, es O verdad. sea, ojalá que nadie de mi familia me esté mirando, porque yo tengo una prima que enamoraba con Teófilo Cubillas, ¿no? Pero apenas se enteraron de que estaba enamorando con Teófilo Cubillas no era para nada el futbolista que llegó a ser, ¿no? La Famoso, familia hizo claro. hasta consejos para sacarla a la prima del panorama para que no se vaya a casar con un negro. Claro que después se arrepintieron, me imagino, ¿no? Pero era parte de la cuestión. O una tía que me Sí, decía, ay, fíjate, mi hijo está enamorando con una chica que es contadora, que es profesional y toda la cuestión. Pero se llama Quispe, se apellida Quispe. O sea, claro, es verdad. eso no lo puedes denunciar a la policía. No puedo ir y decir, ¿sabe qué? Mi No, tía es claro. una racista de porquería. No, no puedo hacerlo porque ¿quién va a recibir una denuncia de ese tamaño, ¿no es cierto? O, por Claro, ejemplo, en efecto. un amigo común que tenemos tú y yo, que es Marcelo Verolati, ¿no? El gran Ujú, arquitecto, el gran amigo, el sí, gran hermano. Marcelo pues pololea con su esposa, una pareja maravillosa, y las monjas del colegio, fíjate, católicas, ¿ah? Dice, ay, sí, es de Puno tu esposo, pero se apellida Verolati.
Y como esas, Increíble. tú debes tener Sí, toneladas de anécdotas, yo también las exactamente. tengo, todas las tenemos, y personas tan jóvenes como mi hijo también las tienen. O sea, Sí, ese es el problema, que el racismo se encubre, se mete, rompe, ¿no? Ahora, alguien dice, no, que somos la generación de cristal, que de todos nos ofendemos, ¿no? Etcétera. No es así, lo que pasa es que ahora tenemos más medios para hacer visibles las cosas. O ujú, sea, todos se han vuelto pues reporteros porque tienen celulares con cámara. Gracias al YouTube tenemos pues los programas que nos hemos perdido en la tele, los tenemos ahí, los podemos repetir una y mil veces. Gracias a los memes se denuncian cosas a una velocidad impresionante, ¿no? El bebito Fiu Fiu dio ujú, 3 vueltas al planeta a la media hora de haber sí, salido, ¿no es cierto? ujú, Entonces, no es que ahora seamos la generación de cristal que de todo nos ofendamos o que los indios andan pispiretos pues para descubrir racismo en todo lado. No, lo que pasa es que ahora hay más medios de visibilización. Y es por eso que las frases de María del Carmen Alba Algo. no pudieron pasar desapercibidas porque dijo una burrada, o sea, No, claro. partió de las dicotomías falsas que ya han sido largamente vencidas en la academia. O sea, no hay pobres y ricos. No hay blancos Ujú, indios, no hay provincianos y limeños. Pues no, esas son dicotomías falsas, pero que reitero, para mentes, digamos, bastante básicas, les facilita la comprensión de una realidad que es muy grande para decirla, ¿no? Pero es sí, pues. incorrecta por la división, ¿no? Exactamente. Y yo lo dije en un tuit también, que en realidad no es un lapsus el de Mari Carmen Alba, en realidad ella piensa No, así, así piensa, su, exacto, así su piensa, entorno piensa así, ellos creen, están convencidos que es así, o sea, son los exacto. indios en realidad, ¿no? Y con Es ella verdad. López Aliaga y todos los que nosotros ya Sí, claro. conocemos, inclusive Cipriani y su hermano que va a postular a no sé qué municipio Sí, en Lima, ¿no? alisten los silicios en San Isidro. Este, Exacto. ¿Hay un neorracismo? Sí, que se ha encubierto debajo de la ciencia. O sea, hay Ujú, gente que te postula que hay pues grupos humanos destinados a gobernar y hay grupos destinados a ser gobernados. Esto que ya se ujú, hablaba en el 17, en el 18, en el 19, tiene una nueva característica, ¿no? O sea, cuando hablábamos de países desarrollados y países no subdesarrollados, sino en vías de desarrollo, era también una postura que encubría una ideología racista, ¿no? Eh, ujú, cuando ujú. hablamos como darwinismo social, ¿no? O sea, decimos, no, pues es que hay grupos humanos que no y culturas que no han podido responder a las necesidades de cultura que tiene la realidad y han empezado a declinar, a decaer y a desaparecer, ¿no? Es darwinismo social. Pero sí tiene una carga racista muy fuerte, encubierta inclusive con cifras, estadísticas, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Sí, pues es Y verdad. que tiene Hablando- un caldo de cultivo ahí que es muchas veces los medios de prensa, la televisión, ¿no? ¿Recuerdas que una vez conversábamos que si hubiera una destrucción masiva del planeta y vinieran arqueólogos de otra galaxia, pues a revisar y descubrieran, en un lado descubren, pues, ¿no? Los comerciales de Saga Falabella. Es decir, ¡ay, qué Ujú. lindo los peruanos! Todos eran suizos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso me da pie justo a lo que te iba a comentar, el tema del rol de los medios de comunicación, ¿no? Porque en efecto fue en los años 70, 80 y para hacia adelante los comerciales eran pues de modelos caucásicos, ¿no? Para vender ropa, vender perfumes o lo que fuera. Después O sea, el buen eso vivir, fue cambiando de sí, alguna manera. claro. Y los Sí, negros pero preparaban sí. café y limpiaban los pisos, ¿no? Sí, exactamente, claro, ¿no? Y la que lavaba la ropa también era de origen andino, o por lo menos Exacto. así mestiza. Pero vamos más allá, ¿no? Porque hemos empezado a utilizar, se ha empezado a utilizar el humor para establecer también cierto tipo de racismo, ¿no es cierto? Y ahí hay Claro, varios claro. ejemplos. Por ejemplo, la paisana Jacinta, el negro mama, ¿no? Es decir, cómo es que utilizan personajes para estereotiparlos y ejercer de alguna manera el racismo, más bien refrendarlo, ¿no? Porque justo estaba escuchando un extracto de un capítulo de La Paisana Jacinta, donde se acerca a hablar con un portero
y el portero le dice, bueno, trata muy mal por lo que está, es una mujer andina, y le dice, tú no sabes hablar, le dice, entonces, ¿cómo que no sé hablar? Le dice ella, ¿no? Y con el mote, con este dejo andino, y él le dice, ves, encima es una llama que habla. Es decir, ese tipo de humor ramplón, ¿no? Simplón y vulgar de alguna manera, se empieza a validar de alguna manera también en la gente, ¿no? Porque curiosamente, gente que forma parte de ese grupo discriminado gusta de su humor. ¿Cómo explicas eso? A ver, bueno, en primer lugar hay que matizar hartas cosas, ¿no? Con el tema de la chola Jacinta, podríamos incluir inclusive a Chabuca allí. Si te pones a pensar, las protagonistas, perdón, los actores que dieron vida a mujeres andinas en los programas de humor eran varones. Quizás la primera mujer que tuvo un personaje exitoso era una mujer que, a propósito, es arequipeña o ascendiente de arequipeño, que es Delfina Portocarrero. Pero, sí, Delfina Paredes. Delfina Paredes. Que tuvo un personaje maravilloso de una india empoderada, inteligente, respondona, ¿no? Pero no cayó en buena tierra y esa semilla del personaje no germinó. Pero sí germinaron los otros, ¿no? Particularmente la Jacinta a mí me parece pues una estupidez, que inclusive hemos tenido un argentino haciendo de India. Recuerda de, ¿cómo se llama este actor cómico argentino que fue muy... Rossini, ahí está, tenía un programa de una que preparaba y que es más o menos el de la India Jacinta, ¿no? Entonces, el detalle está en que siendo mujer ya está en algún momento, pues, en la jerarquía social tonta, racista que tenemos, también está por debajo porque además de racistas somos machistas, ¿no? Y además de machistas somos misóginos, ¿no? Entonces el hecho de que un varón tome un personaje mujer para estereotiparlo y mandar la caricatura, que piensan que es inocente, ¿no? O sea, Jorge Álvarez piensa que es inocente, Jorge Benavides, perdón, no es Jorge Álvarez, estoy confundiendo con el Spanti. No, Carlos Álvarez, imitando a la esposa del presidente Castillo, con ese mote cajamarquino, etcétera, él piensa que se está acercando a esa figura caricaturesca de la mujer. Pero igual, Jorge Benavides, insertando la suciedad, la fealdad, la casutez, o sea, el hecho de no tener dientes, incorporándolo a su personaje, es también una forma de discriminar hacia abajo, ¿no? Y muy burra, muy, como tú has mencionado, es un periodismo es un humor ramplón. Para mí ni siquiera es humor, no califica para eso, ¿no? Ya, pero ¿por qué tiene éxito? Porque es tan elemental que va a caer en personas que ya tienen ese referente marcado, metido, ¿no? O sea, ¿dónde tiene éxito el chiste de, por ejemplo, ¿no? Blanco corriendo está haciendo footing, ¿no? Negro corriendo es choro. O sea, ¿quiénes son los que cuentan ese chiste? Las personas del común que están marcadas profundamente con ese signo, con ese referente que es racista. Por eso tiene tanta aceptación y la gente se ríe y cuenta la anécdota y cuenta el chiste. Inclusive, yo he visto como acá a un chico que tenía pues evidentemente rasgo andino, sus compañeros de colegio, que todos eran niños, ni siquiera llegaban a ser púberes, le decían Jacinta. O sea, ya, ¿no? Y los padres lo contaban como gran anécdota, ¿no? Es perverso. Sí, claro, sin duda. Tú como profesor universitario debes haber visto también estos rasgos racistas en las aulas universitarias. Claro, de uno y otro lado, ¿no? Recuerdo un queridísimo exalumno que ahora está enseñando en la Universidad de Nueva York. Él me decía, yo tenía que venirme a la universidad casi cubierto porque yo le tengo alergia al sol. Y la gente, o sea, mis compañeros de clase, y ojo, estudiaba ciencias sociales, ¿ah? Mis compañeros de clase pensaban que yo me avergonzaba, por ser blanco, pensaban que yo me avergonzaba de mi color viniendo a la UNSA. O sea,
O sea, ya te das cuenta, ¿no? En las Claro, aulas universitarias ha claro. estado mucho de este también y se ha mantenido y se ha reproducido el discurso racista, ¿no? Ujú. Conozco colegas que se han prendido de alguien porque no sabe hablar bien, porque tiene el mote, ¿no? O por su aspecto, ¿no? Recuerdo un famoso Por su apellido. historiador, una lumbrera, que le gritaba a un chico que venía de Chincha, ¡negro! Gran chiste, ¿no? Ja, Ujú. ja, ja, todos se reían. O Claro. sea, y yo decía, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es Ujú, la necesidad? No la hay, pero sí hay ujú. un condicionante cultural que te permite hacer esas cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa con este concepto del racismo inverso? Fíjate, ahí es bien complicado, ¿no? O sea, hay todo un Ujú, grupo de personas que dicen que no existe. Hay ujú, otro grupo que dicen que sí y más bien lo defienden. Yo pienso que ujú, el tema está en cuánta política carga el término que estás usando o que distingues con carga racista, ¿no? Si tiene una carga política precisamente para mantener la cuestión de jerarquía, te vas a dar cuenta de que el racismo inverso no existe como tal, pero sí puede expresarse ujú. como una suerte de, no, claro, tú qué tienes que hablar de pobreza si eres blanco, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo ahí, ¿no? Claro, por En esa ejemplo. carga, ¿no? Que es tan tonto como Ujú. decir, tú por qué hablas de feminismo si eres varón, ¿no? Claro, sí, en Es la efecto. misma, la misma. Es la misma cosa. Sí. Este, sí, es verdad, ese razonamiento es absolutamente lógico. ¿Y qué pasa bueno, nosotros en el Perú decimos no somos racistas, pero sin embargo reconocemos que hay racismo, ¿no? En fin, todos decimos que sí, hemos visto las cifras de esta página web. Sin embargo, a pesar de que hay eso y es un tema presente y preocupante en nuestra sociedad, nunca he visto una marcha contra el racismo. O sea, ¿por qué no nos manifestamos públicamente contra eso? Porque consideramos que el racismo todavía no es un tema serio, no es un tema que merezca una protesta. Bueno, mira, yo sí conozco varias marchas que se han hecho contra el racismo. Inclusive hay una que estuvo encabezada Ujú. por Caete Gisela Valcárcel, que se hizo una marcha en Ah, una de las bueno, playas de Lima por estas... ya, bueno, yo he estado en de varias eso no, playas pero en eso no fue Lima, una marcha, pues. Ya, pero eso no pero fue una fue toda una marcha, ¿no? Fue un grupito manifestación de señoras que se aprovechando, metieron al mar. claro, y que fueron con cámaras porque todas tenían relación pues con este asunto. O sea, sin embargo, Claro. creemos que es más, hay gente que ya ha pensado, que piensa y está segura de que el racismo ya ha sido vencido y es un problema ya pasado en el Perú. Y sin embargo, no Ujú. funciona así. ¿Por qué no hay marchas? Porque no sé, no tiene rating, ¿no? O sea, más rating da estar en contra de Merino o estar a favor de Merino. Yo creo que eso es más rating lo que da. Y sobre todo que hay medios de comunicación que tampoco les interesa escarbar mucho el tema, porque ahí tendrían varias cosas que responder los propios medios de comunicación, ¿no? No, sin duda, claro. Y es increíble, pero es que el racismo está presente en todo, ¿no? Y acá lo hemos Sí. visto con mucha frecuencia en clubes, por ejemplo, privados, donde las amas o las nanas de los niños no pueden bañarse en la piscina, no pueden entrar al mar en el caso de Asia, por ejemplo, sino después de las 5 de la tarde. Es decir, una serie de restricciones como si estuviéramos en el siglo XIX todavía, ¿no? Es decir, ¿cómo Y en un campo de puede ser concentración. posible que esto existe? Y claro, y está normalizado, ¿no? Porque nadie dice nada, nadie se pronuncia hasta que alguien por ahí hace un video o hace una protesta muy breve, pero nada más, ¿no? Pasa la ola y sigue pasando esto. ¿Cuánto crees que puede cambiar? ¿Qué tiene que pasar para que empecemos a cambiar de mentalidad? Mira, es un poco complicado y hasta polémico decirlo, pero yo creo que el Sendero sí tuvo un mérito. No, Ujú, no voluntario, no pensado, no racional. Fue algo que Sendero no planificó, pero que el resultado lo tenemos, ¿no? Y esto varias ujú, veces lo conversamos con Gonzalo Portocarrero, precisamente, que ha investigado mucho también el tema. Él ujú, decía ujú. que Sendero nos pegó un sacudón como sociedad tan grande que nos hizo ver y se cayeron varios de estos pueblos de Potiomkin, ¿no? O sea, esos pueblos que construían conforme iba pasando la zarina, y decía, ay, qué hermoso país que tengo, y eran pueblos de cartón, ¿no? Y se Ujú, desarmaba y se le construía más allá para que la zarina pueda pasar por ellos, ¿no? Eso ha pasado, teníamos un país de farsa, de lentejuela, ¿no?
Ujú, o sea, era todo totalmente artificial, ¿no? La política era artificial, la educación era artificial, nuestra relación con los políticos, con la iglesia, etcétera, todo era artificial. Y de pronto entró Sendero, sacudió, se cayeron ujú, varias de estas mamparas, y entre ellas descubrimos de que habíamos estado conviviendo con un elefante dentro de la habitación. No lo ujú, sabíamos. Pensamos que era parte del decorado, pero era un elefante que se rascó, se sacudió, sacudió sus orejotas y nos dejó la escoba, o sea, nos dejó todo destrozado, ¿no? Porque ujú. no nos dimos cuenta. ¿Sabes cuándo aparece el primer libro dedicado específicamente al racismo en la Academia Peruana? ¿Tienes alguna ¿Cuándo? idea? Casi en los 80. O Wow. sea, es como si recién nos hubiéramos dado cuenta que éramos Sí, racistas. Lo éramos, pero recién nos dimos cuenta, ¿no? claro, Entonces Juan claro. Carlos Callirgos, Gonzalo Portocarrero y otros más que han escrito, Nelson Manrique, sobre este tema, se sorprenden de eso, la ausencia de trabajos académicos con respecto al racismo, cuando el racismo ya era un tema de discusión en muchos países y en muchos foros de la academia, ¿no? Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque estábamos considerados, digamos, estábamos pensando que vivíamos en un país absolutamente anquilosado, ¿no? Recuerda cuáles son las noticias que llegan de Juliaca a la prensa. Eh, Guayquilleos, o sea, ¿no? O sea, agarran a un ladrón, le pegan, lo Claro, desnudan, y algunos hasta linchamiento. los matan, ¿no? La misma noticia yo encontraba en 1920, 1930. Es como si la Ujú, historia se hubiera detenido y no puedes salir claro. de ella, estás condenado. Una de las formas más poderosas de poder político es de deshistoriar al otro, ¿no? O sea, le quitas la historia. Ujú, Han sido así, son así y siempre serán así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ujú, Que de pronto nos hemos dado cuenta que no es tan así, y gracias precisamente a este enfrentamiento tan burdo que desató Sendero, tan criminal, tan asesino, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que convivíamos juntos muchos grupos humanos, pero no teníamos idea de qué es lo que estábamos provocando, ¿no? Una cuestión contenida, una violencia muy sistemática y muy ujú. contenida, tanto por las fuerzas del Estado como por combatientes de Sendero y hasta las personas normales, o sea, la violencia cotidiana también se incrementó, ¿no? Porque, pues es Ujú, así, o sea, ¿cuánto hemos caminado para resolver esto? Yo pienso que particularmente hemos caminado en hacer visibles los actores, ujú. visibles las agendas y visibles los problemas, ¿no? O sea, ya no hay espacio para la impunidad total. O sea, ya no puede venir la presidenta del Congreso a decir una barrazada como la que dijo y que todo Claro. quede ahí. Ahora por lo menos puede Ujú, haber consecuencias. En este caso, me imagino que se verán cuando ella postule a algo, ¿no? Porque puede ser senadora. claro. Claro, claro, ahora es mucho más visible. En efecto, las redes sociales sirven para eso. Hay un libro maravilloso que escribió Pocky Bruce, el psicoanalista, que se Sí. llama Nos habíamos choleado tanto, ¿no? Y ahí también él habla sobre este tema de cómo es que choleamos con tanta facilidad para discriminar, para raciar a algunas personas, a grupos o grupos de personas. Sin embargo, eso también ha ido cambiando porque el término cholo, digamos, ha ido mediatizando de alguna manera y depende mucho del tono en que lo digas, ¿no? Una cosa es que digas, oh, cholito lindo, ¿no? O cholita, ¿no? Con cariño, hasta O con cierto cholo de, afecto, y otra ¿no? es que digas cholo de mierda, ¿no? Claro, en efecto. ¿Eso es también parte de este avance? Sin duda, por lo menos, bueno, es que tú sabes que las palabras no son cadáveres, ¿no? Más bien son como entes que van fluyendo, van complejizándose, van adquiriendo nuevas nociones, pero también en algún momento pueden llegar a fenecer algunos digamos, de sus significados, ¿no? En este caso, el peruano es Ujú, muy rico en encontrar palabras discriminatorias, ¿no? Una vez con Willy Nugent hicimos un trabajo precisamente para encontrar en los textos cuáles son las palabras que generan discriminación o jerarquía, ¿no? Oye, se nos acabó la pizarra 3 veces, ¿no? Entonces teníamos que tomar foto y otra vez volver a, porque ya se nos acabó la pizarra, ujú, ¿no? Desde los más inocentes, como chato, cholito, ujú, chinito, ¿no? Hasta los más complicados, ¿no? Saco largo, etcétera, ¿no? Es decir, habían tantos significados en las palabras para precisamente lo que te decía, ¿no? La jerarquía, ¿no?
O sea, por ejemplo, un varón no puede no parecerlo. O sea, no puedes darle un beso en la mejilla a tu papá, pues, cuando tienes 40 años, porque eso ya, pues, ¿no? O sea, no eres del todo varón, ¿no? No. Entonces, claro, o una mujer fumando, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, ya tenemos pues todo, estamos ojo al charqui para, de alguna u otra manera, empezar a discriminarnos, poner etiquetas, jerarquizarnos, ¿no? Entonces, se ha avanzado en algo, digamos que ya no es tan impune el uso de ciertas palabras y de ciertos insultos. Ya no puedes decirlo, por ejemplo, en la prensa. Así como Google te censura las fotografías que tiene pezones, ya van a empezar a censurar la palabra estúpido, la palabra imbécil, la palabra indio, la palabra negro, la palabra cholo. O sea, no te extrañe que ahorita ya estén sacando el logaritmo para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de evitar la violencia también verbal. Y hay términos que contienen una gran violencia verbal, pero que todavía no los hemos logrado asimilar en toda su magnitud y en algunos casos hasta los seguimos usando, ¿no? Sí, claro, sí, en efecto. Bueno, para ahondar un poco en este asunto del racismo, no solamente es cuando dices algo despectivo, pero peyorativo para referirte a una persona que no consideras de tu estatus o de tu nivel, ¿no? Y ahí yo te puedo contar una anécdota. Una vez yo fui a Asia, la famosa, o Asia, como quieren decirle aquí algunos grupos de poder, a conocer, a la playa, con un grupo de amigos, y cuando me fui a la playa me di cuenta que estaba lotizada por unas impecables sombrillas blancas, ¿no? Cada espacio estaba delimitado por una barrera de arena. No había espacio donde ponerte. Bueno, me sentí ahí en un espacio abierto, pero yo sentí que me observaban. O sea, yo me di cuenta que estaban diciéndome, sin decirme, tú no perteneces acá, ¿no? Tú no eres de este espacio, vete. Pero era una Claro. cosa muy fuerte, muy fuerte. Y ahí me di cuenta que, en efecto, no solamente es que te digan algo, sino cuando sientes que esta discriminación es evidente con este tipo de gestos, ¿no? Sin duda, es terrible. Pero el problema está en que más o menos te están indicando, si quieres estar aquí en este espacio, tienes que vestirte como yo, parecerte a mí, hablar como yo, hacer las cosas que hago yo, y esto, porque hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? El color de tu tez, pues, no puedes cambiarlo, ¿no? Pero ya, pues, por lo menos es más blando el tratamiento si es que tú te vistes como yo, te apellidas como yo, vas a los mismos sitios que yo. Es lo que, por ejemplo, en Arequipa hacemos para los 15 de agosto, ¿no? Mucha danza de Puno, ¿no? Que los puneños se vayan a celebrar su Candelaria, que a nosotros nos dejen acá. Sí. Y solamente vamos a aceptar expresiones, eso lo hizo Segarra, ¿no? Expresiones musicales arequipeñas, ¿no? Pero las expresiones musicales arequipeñas, pues, tú sabes que yo amo mi ciudad, la historia, la fotografía, la adoro, vivo aquí, pero también hay que reconocer ciertas falencias, ¿no? O sea, comparar la riqueza musical de Arequipa con la de Puno, pues medio complicado, ¿no? Pero Realmente. Nosotros, entonces, un corso que ya no tenía caporales, pero tenía una cantidad de pampeña, ¿no? Agobiante, o sea, era una sola pampeña la que había en todo el corso. O sea, a eso se quiere llegar, o sea, la separación de la cuestión. Entonces, si quieres celebrar el cumpleaños de la Ciudad Blanca, tienes que blanquearte. Tienes que aprender a bailar y a tocar pampeña. No, olvídate de tus danzas. No, esas no sirven, no valen, no son preferibles, no son las dables, ¿no? Es este concepto de los verdaderos arequipeños. ¡Ay, sí! Fíjate que a mí me han amenazado, ¿ah? Me han dicho, te vamos a mandar la moto y eso. Y todos son muy catoliquitos, ¿no? Todos ahí ya están con el salmo a flor de piel, digamos, pero igual me amenazaron, ¿no? O sea, en su momento. Sí, ya me imagino. Es verdad, querido amigo. Oye, muy interesante la conversa. Esto da para muchísimo más, para analizar algunas aristas. Pero creo que por lo menos hemos hecho un recorrido por la historia del racismo en el Perú y de cómo en realidad debemos reconocer que todos somos de alguna manera racistas y hay que superarlo, así como también lo somos machistas, ¿no? Porque hemos tenido una formación machista desde niños y hay que ir quitando ese tipo de cosas, ¿no? Y respecto del humor, que es un tema que a mí sí me interesa mucho y hay diferentes puntos de vista que he estado leyendo en los comentarios.
es que en efecto el humor tiene que ser inteligente, pues para que sea un verdadero humor y sea un humor valioso, ¿no? Cuando ya el humor empieza a ser ramplón, simplón y así de ese nivel, ya deja de ser interesante, deja de ser valioso. Entonces creo que ahí sí discrepo con muchos de los que están diciendo aquí en el chat, pero que creo que este tipo de personajes estereotipados no le hacen nada bien, digamos, a una sociedad que necesita superar ese tipo de barreras, ¿no? Así que hay que empezar a, como dice Belén Donaires, empezar a promover el enfoque de interculturalidad y de ciudadanía global, que eso es Y más que de un buen interculturalidad, concepto. multiculturalidad, o sea, tenemos que reconocernos como seres múltiples. Multicultural. Y que ya a Exactamente. partir de allí ir a los seres inter, ¿no? O sea, aprender, enseñar, comprender, ¿no? Y sí, tienes razón, o sea, creo que la batalla seguirá dándose por lo menos varias generaciones más y lo más probable es que llegue un momento en que vamos a llegar a otro referente, ¿no? A otra cuestión que ojalá se dé, ¿no? Ojalá que mi hijo por lo menos alcance a ver algo de eso, ¿no? Pero no hay que bajar Sí, la es guardia. verdad. Exactamente. Gracias, querido amigo. Te mando un gran abrazo desde aquí, desde la fría ciudad de Lima, a la fría Bueno, ciudad de Arequipa. a la temblorosa. Temblorosa. Mando un abrazo, querido amigo. Ya nos hablamos. Igualmente. Chao, chao. Bueno, muy interesante la conversación con mi amigo Jorge Bedregal. Ya saben, siempre él es muy enfático y muy claro con respecto a sus conceptos, ¿no? Como saben, yo siempre les recomiendo un libro, y esta vez les quiero recomendar un libro que estoy leyendo y que realmente me ha golpeado duramente. Nunca pensé que podía haber sido tan violento. Se trata de este libro, La tragedia del Congo. Es un libro que conseguí de segundo uso porque es un libro ya agotado, no está en librerías lamentablemente, o por lo menos en el Perú no se consigue, pero lo conseguí de segundo uso y lo conseguí porque aborda el tema justamente del racismo, la discriminación, la violencia, el salvajismo, la esclavitud, ¿no? Un tema tan difícil y tan complicado y además tan lejano cuando hablamos del Congo o el África, ¿no? Y este es un libro que reúne escritos de George Williams, que era digamos, un misionero norteamericano, justamente se llamaba George Washington Williams, afroamericano en efecto, Roger Casement, que era un investigador, Arthur Conan Doyle, que ya saben que es el famoso escritor inglés, y Mark Twain, ¿no? Quien también escribe un texto en tono de humor, pero muy mordaz sobre el asunto. ¿De qué se trata de la tragedia del Congo este libro? ¿No? Es cuando en 1876 Leopoldo II de Bélgica, que era el rey déspota, creó la Asociación Internacional Africana y financió luego la expedición de Stanley al río Congo entre el 1879 y 1884, se estaban sentando las bases para lo que sería luego una de las mayores tragedias de la humanidad, quizá una de las más grandes matanzas sistemáticas que hubo en esa época con el fin de colonizar el Congo, ¿no? Y les quiero leer este texto que dice en la contraportada. Dice, al principio, tanto Europa como Estados Unidos apoyaron lo que creyeron que era una misión humanitaria y civilizadora. Pero en realidad se estaba permitiendo que uno de los peores monstruos de la historia diese rienda suelta a sus ansias de riqueza sin que nadie supiera lo que estaba de verdad ocurriendo en el corazón de las tinieblas, el exterminio cruel de los habitantes de la región. Solo cuando comenzaron a surgir textos de denuncia, la opinión pública empezó a ser consciente de la realidad. Este libro recoge, traducidos por primera vez al español, 4 durísimos documentos fundamentales para que el lector comprenda de primera mano la magnitud de la tragedia del Congo. Un libro realmente conmovedor y además perturbador, ¿no? Yo les quiero leer solamente un párrafo para que vean de qué se trata. Y este es el texto de Casment, no, perdón, de Williams, no, perdón, de Casment, bien digo, escrito en diciembre de 1903, luego que viajar al Congo, ¿no? Y da cuenta de lo que vio. Ahí, bueno, el texto es bastante largo, pero miren lo que encuentra cuando ve un hospital, entre comillas, ¿no? Un médico europeo está a cargo del hospital para europeos y de otro establecimiento diseñado como hospital para nativos. En la estación del gobierno reside también otro médico, cuyos estudios bacteriológicos son continuos y merecedores de elogio. Sin embargo, el hospital para nativos es un lugar inapropiado, aunque no, según me han dado a entender, por culpa del equipo médico local.
Cuando visité las 3 chozas de barro que hacen las veces de hospital para nativos, todas estartaladas y 2 de ellas casi sin tejado de paja, encontré 17 pacientes con la enfermedad del sueño, hombres y mujeres, que yacían en medio de la suciedad más completa. La mayoría estaba en el suelo, algunos de ellos fuera del camino, delante de las chozas, y una mujer se había caído al fuego justo antes de que yo llegara. Se encontraba en la fase final e insensible de la enfermedad, y se había producido unas terribles quemaduras. La habían vendado, pero seguía tirada en el exterior, en el suelo, con la cabeza casi dentro de la hoguera. Y mientras yo intentaba hablar con ella, al girarse se tiró encima un recipiente de agua hirviendo. Las 17 personas que vi se hallaban todas muy cerca del final y durante mi segunda visita 2 días después, el 19 de junio, encontré a una de ellas muerta al aire libre. Esto es solo un pedacito de lo que dice este extraordinario libro que cuenta lo que hicieron los belgas cuando quisieron colonizar el Congo. Fue muy terrible. No solo mutilaron niños y personas, violaron mujeres, quemaron asentamientos completos de habitantes del Congo solamente para someterlos a fuerza de látigo y muerte. Justo esta fotografía que está en la portada, que ha sido convenientemente cortada en esta parte de aquí, es un hombre que está mirando junto a él, que no se ve en esta foto, las manos y los pies de su hijo que fueron mutilados por un hombre blanco. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado el programa. Si les gustó, compártanlo. Mañana estará subido a YouTube, así que nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Chau, chau.